Eh, Buenas tardes para todos y todas. Qué pena este bache. Estoy como teniendo dificultades con el equipo y supongo que pasa porque estoy apenas aprendiendo a usarlo porque recientemente lo tuve que cambiar. Eh, Muchas gracias a la Universidad de Antioquia, la Facultad de Educación, al programa de pedagogía por esta oportunidad. Todos estos espacios son realmente oportunidades para todos y todas. Este, s- no solamente cuando uno actúa como profesor, no solamente eh, actúa para otros o se dispone para otros, sino que también de alguna manera se dispone para sí mismo en la medida en que preparar cosas para para presentárselas a ustedes, pues significa aprender también cosas o aprender cosas que tal vez ya se sabe, pero que se sabe de una determinada manera. Le agradezco a Sócrates también la presentación, solo corregir un dato, yo no trabajo en la Universidad Católica de Oriente. Mi afiliación institucional es con la Universidad de Antioquia y con la Universidad de San Buenaventura. Eh, yo quería compartir con ustedes una pequeña presentación que hice a propósito eh, del tema que hoy nos convoca. No sé si Sócrates me podés indicar si estoy proyectando o no estoy proyectando. Sí, profesor, Eh, está compartiendo una presentación de diapositivas y estamos viendo la primera de ellas. ok. Bueno, em, el- como planteaba ahora Sócrates, pues, creo que vamos a tener unas 3 o 4 sesiones. Cuando nos sentamos a preparar el curso, eh, teníamos como varias alternativas, ¿cierto? Eh, Podemos tener un bloque de teorías de la formación a propósito de las fuentes judías, o podemos tener eh, un bloque de teorías de la formación que para ocuparnos específicamente de teorías de mujeres. Pues se evaluó que cualquiera de las dos cosas sería pertinente, pero que pues que era necesario y además de justo ocuparnos también de los aportes teóricos que hemos recibido por parte de las mujeres y bueno, de ese bloque eh, quedé encargado yo. Pues la idea es que podamos acercarnos de una manera muy sumaria, de una manera muy preliminar, pero mm, pues digamos en función de extender la invitación a que ustedes se acerquen con más profundidad a estas autoras. Las que elegimos fueron Sabina Spielrein, Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick y Sarah Kaufman. No es casualidad, pues porque pues al final como dicen por ahí, pues tampoco es que las casualidades existan, pero tampoco fue algo así como deliberado, pero las 4 mujeres que vamos a trabajar en estas 4 sesiones que tengo programadas son judías. Y bueno, eso importa porque hay elementos de orden biográfico que, que, que necesitamos de alguna manera conocer que necesitamos de alguna manera conocer para, pues como para entender también algo de, eh,
pues, del trabajo que ellas desarrollaron, incluso un poco como para entender, eh, pues, por qué ciertas cosas son dichas de determinada manera o porque ciertos argumentos están puestos de determinada manera. Eh, Como ya ustedes han podido también ver en la publicidad y en la ECAR, en el flyer, como también lo están viendo en este momento eh, en pantalla, eh, yo titulé esta sesión Sabina Spellrein, dos puntos, sexualidad y destrucción, ¿cierto? Esto quiere decir que pues vamos a tratar por lo menos, pues como de una manera, vamos a tratar de hacerlo como de una manera fluida, eh, de plantear estos dos conceptos, cómo aparecen estos dos conceptos en la autora, y también el I indica una cópula, o sea que quiere decir que están relacionados, que sexualidad y destrucción, pues digamos que son dos conceptos que analíticamente pueden separarse, pero que el I en este caso indica una cópula, es decir, hay un vínculo y hay un contacto eh, entre ellos. Dicho eso, ustedes me dicen si ya cambió la diapositiva para, para que avancemos. ¿Alguien me confirma si ya están viendo una diapositiva distinta? Sí, profe, estamos viendo una diapositiva diferente que tiene como título Sabina Spielrein, Sexualidad y Destrucción, aclaraciones metodológicas y elementos biográficos. Bueno, listo. Perfecto. Eh, digamos como aclaraciones metodológicas. Por aclaraciones metodológicas estoy más bien aludiendo a a cómo concebimos la introducción de Sabine Spielrein en un seminario o en un curso de teorías de la formación. Lo primero es aclarar que las teorías de la formación son teorías implícitas y explícitas. Eso es una manera de caracterizar, sí, de caracterizar o de catalogar las teorías de la formación. Hay teorías de la formación implícitas y hay teorías de la formación explícitas. Am, hay, hay otra forma de caracterizar o de catalogar las teorías de la formación, sería indicando que hay teorías de la formación eh, sistemáticas y hay teorías de la formación eh, cotidianas, ¿cierto? Cuando decimos que hay teorías de la formación implícitas, implícitas, estamos diciendo que cada que hacemos una afirmación sobre el ser del ser humano y su constitución y su devenir humano, estamos operando con una teoría de la formación. Puede que no sepamos qué teoría de la formación estamos usando, pero hay una teoría de la formación de fondo. Entonces, cualquiera puede decir simplemente que no tiene que citar a Hobbes, pero cualquiera puede decir el ser humano es malo por naturaleza. El ser humano es perverso por naturaleza. Pues basta ver qué es capaz de hacer un ser humano para uno no poder concluir nada distinto. El ser humano es malo por naturaleza, es perverso por naturaleza. Yo puedo decir eso tranquilamente y no tengo que estarme remitiendo a Thomas Hobbes. No tengo que haber leído a Thomas Hobbes para nada. Es más, puede que incluso ni siquiera sepa que Thomas Hobbes existió.
Eh, ¿De dónde estoy sacando yo esa observación? Estoy sacando, más bien, ¿de dónde estoy sacando esa afirmación? La estoy sacando de una observación empírica. Seguramente de una observación empírica limitada, seguramente de una observación empírica que filtra los datos para poder confirmar lo que yo ya en la afirmación decidí que es, pero observación empírica al fin de cuentas. Eh, Eso ya de entrada es una teoría de la formación. ¿Por qué? Porque si el ser humano es malo por naturaleza o es perverso por naturaleza, pues al final no hay nada que podamos hacer. Pues a lo mejor se implementan cierto tipo de acciones que lo que tienen por propósito es ponerle un límite a, a a esa maldad, a ponerle un límite a esa perversión, pero nada de lo que hagamos, eh, pues uno puede decir, corrige esa maldad o esa perversión. Eso se mantiene ahí como el ser del ser humano, su maldad y su perversión. Ahí yo puedo mm, tratar de explicarme que el ser humano es malo por naturaleza porque Dios lo quiso así, porque la naturaleza lo quiso así, porque espontáneamente fue así, no fue de otra manera. En fin, puedo caer incluso en contradicciones en lo, en lo, en lo que estoy diciendo, porque incluso si yo digo que perdón, que si yo digo que el ser humano es malo por naturaleza, pero que es malo por naturaleza porque así Dios lo decidió o porque así Dios lo quiso, entonces cabría incluso interrogar si se puede atribuir maldad a un ser que no pudo decidir sobre su ser y que simplemente su ser le fue dado. En este caso, dado por Dios. En fin, eso tiene las teorías de la formación implícitas o las teorías de la formación cotidianas que por naturaleza no son teorías lógicas, son teorías que se producen por ciertas deducciones que en gran parte pueden ser sesgadas o ciertas observaciones empíricas que también pueden ser sesgadas o ser eh, deducciones u observaciones bastante limitadas. Mm, no importa si la teoría si la teoría es inconsistente, si la teoría no alcanza niveles de demostración lógica. El caso es que la teoría produce efectos. Si lo decimos en el vocabulario de Foucault, produce efectos de verdad. ¿Por qué decimos que produce efectos de verdad? Porque independientemente que la teoría sea asistemática, independientemente que la teoría responda a deducciones y observaciones limitadas, independientemente de eso, eh, yo estoy convencido de que sí. Mi relación, de hecho, con el mundo es a partir de lo que yo sé de los seres humanos, es que son malos por naturaleza, son perversos por naturaleza. Como contraparte, hay unas teorías de la formación que las llamamos teorías eh, 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 explícitas en su formulación, ¿cierto? O que las llamamos teorías lógicas, porque al hablar aquí de explícito y hablar aquí de lógico, supone que tenemos que ofrecer argumentos bien estructurados para poder dar cuenta de qué es lo que estamos llamando, a qué estamos nombrando como el ser del ser humano. Entonces, claro, Thomas Hobbes, sí, por supuesto. Thomas Hobbes dijo, el ser humano es malo por naturaleza y la sociedad no lo mejora. De hecho, la sociedad eh, tiende a empeorarlo, salvo
que la sociedad tiene que desarrollar ciertos mecanismos y ciertos diques de disuasión para que el ser humano no ejerza toda su maldad. En últimas, el ser humano no ejerce toda su maldad porque, perdón que sea tan informal, porque le puede el miedo a, a no vivir. Pues digamos que cualquier ser humano sabe que si hace lo que le da la gana y hacer lo que le da la gana sería básicamente eh, actuar de manera mm, maldadosa o perversa con el resto del mundo, pues no duraría mucho. Entonces toca aguantarse el impulso a dañar, toca domesticar el impulso a dañar con la esperanza de poder vivir un poco más. Thomas Hobbes, por supuesto, Thomas Hobbes saca eso son deducciones. Pongámosle también que Thomas Hobbes se saca también, pues se vale también de observaciones empíricas, pero mm, el esfuerzo de Thomas Hobbes por demostrar que el ser humano es malo por naturaleza, que es perverso por naturaleza, el esfuerzo por demostrar eso es un esfuerzo que ha requerido la presentación de argumentos, la exposición de argumentos, la producción de conceptos, la relación de conceptos, de manera que la afirmación pueda ser sustentada, ya no a partir de la mera opinión, de la mera creencia, del mero parecer, sino a partir de un desarrollo. Ustedes pueden decir, pero es lo mismo, profe, que usted pensaba al principio y que usted le atribuyó a Dios. Pues digamos que la conclusión es la misma, ¿cierto? Hobbes, a través de argumentos, de conceptos, relación entre conceptos, etcétera, etcétera, nos demuestra eh, por qué el ser humano es malo por naturaleza. Yo no tengo ni argumentos ni conceptos, por lo menos no argumentos ni conceptos formales para hacer esa demostración. Yo simplemente estoy apelando a mi opinión, ¿cierto? Eh, Más o menos fundada o no, más o menos fundada o no, pero es mi opinión. A veces, digamos que ese conocimiento cotidiano no demostrado coincide con un conocimiento fundado y elaborado. A veces, ¿cierto? La distancia, insisto, entre una cosa y otra puede estar en la capacidad de argumentación. Mientras usted, para entender la afirmación de Hobbes de que el ser humano eh, es malo por naturaleza, necesita acceder a un libro que tiene más de 300 páginas. Eh, si ustedes me preguntan a mí, profe, ¿usted por qué cree que el ser humano es malo por naturaleza? Seguramente yo no voy a tardar más de 3 o 4 minutos en decirles por qué, y en adelante lo que seguramente incurriré es no en argumentos, no en conceptos, sino en contradicciones, en imprecisiones, en circunloquios, etcétera. Ah, entonces, mm, tenemos teorías de la formación explícitas, eh, teorías de la formación sistemáticas y tenemos teorías de la formación eh, implícitas y cotidianas. Ah, si ustedes me preguntan en cuáles nosotros nos formamos, por supuesto, nosotros nos formamos tratando de entender las teorías, eh, 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 este, las teorías explícitas, pues explícitamente formuladas con argumentos,
Nosotros nos formamos a través de teorías sistemáticas, eh, pero eso no quiere decir que nosotros no necesitamos también teorías eh, implícitas o teorías cotidianas. Nosotros, por el objeto del que nosotros nos ocupamos, que es la educación y la formación, nosotros no podemos aspirar que todo nuestro desempeño o toda nuestra comprensión del problema o de los problemas de investigación o la comprensión de los objetos de investigación sea solo una comprensión teórica o una comprensión sistemática. Así, pues probablemente para nosotros, si seguimos los ejemplos que he puesto, probablemente para nosotros entender lo que dice Hobbes, cómo Hobbes estructura el argumento, cómo escribe Hobbes, cómo Hobbes plantea unas ideas eh, principales, eh, pero esas ideas principales necesitan de unas ideas, digamos, subordinadas o ideas secundarias. Puede que eso sea para nosotros más importante, pero la pregunta de por qué las personas tienen teorías implícitas y teorías cotidianas de la formación, cómo esas teorías gobiernan su vida o cómo con esas teorías se relacionan con el mundo, no deja de ser para nosotros también importante y muy necesario. Entonces, esa es una primera aclaración metodológica. La otra aclaración metodológica es que no necesariamente las teorías de la formación son teorías que, 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 que circunscribimos como teorías exclusivamente pedagógicas o, o derivadas del campo de disciplinar y profesional de la pedagogía. Es decir, hay teorías de la formación en campos distintos al de la pedagogía y que en esa medida o más bien en la medida que reconocemos que la pedagogía es una ciencia que por su naturaleza es interdisciplinar, la pedagogía entonces no puede decir, eso no es una teoría pedagógica de la formación, por lo tanto, no nos interesa, por lo tanto, no nos importa. O sea, nosotros necesitamos teorías de la formación que vienen de campos distintos al de la pedagogía. Incluso, pues no tenemos que entrar en polémicas, por lo menos no en este momento, pero habría que ser capaces también de decir cuántas teorías o cuáles teorías de la formación podemos decir que son exclusivamente teorías pedagógicas. Es decir, por supuesto, en Kant hay una teoría de la formación. Eh, pues eso hay un error por ahí difundido que dice que Kant no trabajó el concepto de Bildung, y eso es un problema de traducción, porque es que usted lee la pedagogía de Kant en alemán y el concepto de Bildung aparece. Hay por lo menos 38 menciones de ese concepto en alemán, pero bueno, listo. Por supuesto que en Kant hay una teoría de la formación, por supuesto que en Herbart hay teoría de la formación, así como lo hay en Humboldt, así como lo hay en Herder, que son, digamos, lo que eh, este, este, que me olvidó. eh, bueno, que son lo que podemos denominar teorías neohumanistas de la formación. Y esas teorías neohumanistas de la formación las consideramos teorías pedagógicas de la formación, pero si usted lo mira bien, ¿qué era Herbart? ¿Qué era Kant? ¿Qué era Humboldt? ¿Qué era Herder? Eran filósofos, eran filósofos. Entonces, de allí, pues como
o más bien, en lo que estoy insistiendo es que cuando hablamos de teorías de la formación, nosotros no podemos creer que las vamos a encontrar todas referidas de manera directa a lo que denominamos nuestro campo, porque eso no es correcto. No hay teorías de la formación que sean propiamente del campo de la pedagogía o que sean exclusivamente teorías pertenecientes al campo de la pedagogía, y hay teorías de la formación a las que nosotros no accedemos porque no nos parecen que pertenecen al campo pedagógico, pero que debería de ser motivo de nosotros de estudio porque la pregunta sigue siendo la misma por la constitución del ser humano como tal. En ese registro es que creo yo que caben las cuatro autoras que vamos a trabajar en las sesiones que a mí me corresponden, ¿cierto? Recuerden, Sabina Spielrein, Sarah Kaufman, Judith Butler e Eve Kosowski Sedgwick. O sea, son teorías en ellas hay teorías de la formación que provienen de la filosofía, de la crítica literaria, del feminismo, por supuesto, eh, etcétera. Eh, Sabina Spielrein, ¿quién era Sabina Spielrein? Lo primero es que Sabina Spielrein nació en 1885, en 3 años, no, 18, iba a decir una bobada. Nació en 1885 en Rostov, eh, en Rostov, Rusia, y muere también en Rostov en 1942. Eh, ¿Qué podemos decir de la familia de Sabina? Sabina era hija eh, de, de- de era hija de un padre y una madre, ambos judíos, judíos asimilados. Cuando digo judíos asimilados, estoy refiriéndome a judíos que no eran así propiamente como los judíos más observantes o los judíos más practicantes de la religiosidad judía. Por supuesto, eran personas que se reconocían como judíos, pero siendo el ser judíos, pues como un dato más, pues como, no sé, pues, como, bueno, este, yo nací, no sé, yo nací en Envigado, pues eso hace mucho, no, pues eso es lo que aparece, ¿cierto? En el registro de nacimiento, pero pues eso es un dato más, ¿cierto? Pues, por supuesto, habrán personas que hagan eso un dato muy relevante, pero otras personas harán de eso un dato más. Bueno, pasa lo mismo con Sabina. Nació en una familia judía, unas personas que reconocen como judíos y como judías, pero eso no es, digamos, el dato, el dato esencial de sus vidas, es un dato más. El padre era comerciante y la mamá era odontóloga. Eso nos permite señalar que Sabina viene de un contexto familiar que podemos llamar de una clase media alta, una familia, además de ser una familia judía asimilada, también era una familia ah, acomodada. Ah, Carl Gustav Jung, que es digamos que fue, por lo menos en un momento, fue discípulo de Freud, de Sigmund Freud. Y sí, muchachos, muchachas, vamos a hablar bastante hoy de psicoanálisis. Carl Gustav Jung lo describe, enseguida vamos a decir por qué Jung los describe,
Jung describe a los padres de Sabina. Al padre, a ambos los describe como histéricos, ¿cierto? La histeria es una especie de, eh, digámoslo de manera simple y de manera sumaria, la histeria es una especie de eh, enfermedad psíquica nerviosa. Eh, entonces, Jung describe al padre como colérico, como ansioso, dado a los castigos físicos, rozando incluso pues como con la humillación. Eh, pero digamos, pues yo no voy a decir que sí o que no voy a decir que no, voy a decir eso es lo que dice Jung. Y a la madre de Sabina la describe como seductora e infantil. Sea, retengan esos datos, muchachos, muchachas, porque es que esos datos van a ser claves para entender la teoría de de Sabina Spielrein sobre la sexualidad y la relación pues de la sexualidad con la destrucción. Aquí acabo de ver en la diapositiva que hay una sustitución de los conceptos que, pues hay un cambio más bien en el orden de los conceptos a trabajar. Entonces, recuerden, ¿cierto? El papá colérico, ansioso, dado hacia los castigos físicos y una mamá seductora e infantil. Este, además, añade, Jung añade con respecto a con respecto a la mamá que se comporta respecto a la hija como una rival. O sea, hagan de cuenta, muchachos, muchachas, que lo que los quiero y lo que las quiero es embarcar en una historia. Yo les voy a contar es una historia. Y esa historia está nutrida, pues, de conceptos y habrá que relacionar conceptos, pero lo que les voy a contar es una historia. Ah, este, Sabina tiene, bueno, dejemos eso un poquito para adelante. Eh, Jun, lo que nos está diciendo Jun de Sabina, nos lo está diciendo eh, por los datos y por las observaciones clínicas que él tomó cuando recibe cuando recibe a Sabina, en la adolescencia, pues finalizando la adolescencia, la recibe como una paciente del hospital en el que él trabajaba. Eh, el nombre del hospital en el que Jung trabajaba, pues, bueno, ¿quién era Carl Gustav Jung? ¿Cierto? Para que entendamos por qué él es el que la recibe en un hospital y por qué él es el que describe al papá y a la mamá de esa manera. Jung fue un psiquiatra suizo muy importante. Tempranamente, Jung se interesó por la obra de Freud. Nunca estuvo del todo satisfecho con la obra de Freud, pero, eh, pero igual veía en Freud que habían cosas interesantes, ¿cierto? Que de alguna manera también se parecía a lo que él hacía con las observaciones de Freud con pacientes neuróticos en consultorios particulares, se parecía a lo que él hacía con pacientes psiquiátricos en su práctica, pues, clínica. Eh, este, Jung se acerca pronto a Freud, ¿cierto? Porque ve en Freud comienza a introducir lo que él denomina algo así como la cura por la palabra. El psicoanálisis es eso, un método de curación psíquica por medio de la palabra y
Jung se interesa por el método de Freud para tratar los pacientes, se interesa por ese método y comienza a considerar la posibilidad de si ese método se puede utilizar también por los pacientes psiquiátricos que Freud está, que Freud está, que por los pacientes psiquiátricos que él mismo está recibiendo en el hospital de Burghölzli. Mm, Sabina, Sabina ingresa siendo muy joven, ingresa, es llevada, es remitida al hospital donde June trabaja como psiquiatra, al hospital de Burghölzli, como les acababa de decir. Y Sabina llega a consulta porque, o más bien, Sabina es llevada por sus padres a consulta, o es más bien internada por sus padres en ese hospital porque y Sabina desde hace tiempo sufre eh, de desmayos no especificados, eh, como de ataques de, de ansiedad. eh, Sabina, bueno, digamos, a juicio de sus padres, es un diagnóstico que Jung también va a corroborar, y Sabina está, básicamente, sufre de perturbaciones psicológicas, pero pues nosotros tenemos la idea de que las perturbaciones psicológicas son perturbaciones de la cabeza. Pero realmente una perturbación psicológica lo abarca todo, ¿cierto? Por eso estamos hablando de desmayos, reacciones ansiosas como gritos, eh, llanto, eh, este, respuestas exacerbadas frente a estímulos que en apariencia uno diría, pero bueno, eso no era para tanto, ¿cierto? Como cuando uno, no sé, por decir por poner algún ejemplo, ¿cierto? Como usted le hace una, póngale usted que usted le hace una pregunta a su mamá y su mamá le responde con tres piedras en la mano y usted lo que se ganó fue una vaciada por haber preguntado algo así como, mamá, ¿tenés almuerzo para que me invites? En fin, y entonces usted dice eso, mamá, ¿tenés almuerzo para que me invites? Y su mamá le respondió a usted como, eh, para eso lo único que a usted le sirvo, yo no le sirvo a nadie, yo soy aquí la sirvienta de todo el mundo, esto es aquí el restaurante de ustedes cuando ustedes quieren venir a comer, si no es porque yo los atiendo, ustedes no se ocupan de mí, nadie a ustedes se les ocurre pensar que yo quiero algo más en la vida que estar pegada de una cocina o estar esperando que a ustedes se les ocurra eh, ponerme atención y bla, 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 bla. Y usted lo único que tiene para decir es, ma, yo lo que te dijera que si mm, me podías invitar a almorzar. Eso fue lo que te dije, pero si no puedes, pues no hay problema. En fin, ya. eh, Uno creería que la reacción no es proporcional a la pregunta. Y si la reacción no es proporcional a la pregunta, entonces uno, pues, por supuesto, uno comienza a pensar, pasa algo más, ¿cierto? En este caso, pasa algo más con mi mamá. Eh, este, Sócrates, no sé si en el chat haya preguntas o algún tipo de comentarios, si fueras si me hicieras por favor, eh, eh, si pudieras por favor ayudarme con eso, si se presenta. Listo, Ah, profe. En este momento no hay como que dudas, intervenciones y demás, solamente una vinculada con la asistencia, pero en tanto caso de haya alguna inquietud, duda o comentario, yo voy a estar atento a ello también. ok, gracias. Entonces, Sabina es llevada por sus padres al hospital
a la unidad psiquiátrica, pues donde trabaja Jung. mm, este, Jung, pues como cualquier psiquiatra, pues recibe el caso y como ya estaba interesado además por el psicoanálisis, comienza pues como a tratar de entender lo que pasa con Sabina a la luz del psicoanálisis. Recuerden que yo dije que todo lo que le pasaba a Sabina era como una hipersensibilidad, incluyendo desmayos, era, no había como una explicación funcional eh, que pudiéramos decir, ah, bueno, es por eso, ¿cierto? No, no es como, no es, ay, no, es que Sabina está sufriendo de la presión arterial, no, es que Sabina tiene disautonomía, no, no era nada de eso, no había una, no había una explicación funcional y entonces al no haber una explicación funcional, pues lo que comienza a pensarse es que entonces debe haber, la causa debe ser eh, psicológica. El caso es que, Jung comienza a construir entonces el caso clínico con los elementos de la psiquiatría de la época y, este, y también tratando de iluminar lo que está pasando con Sabina con, con elementos que extrae de lo que conoce de Freud. En esa misma ficha, en psicología se le llama eso anamnesis, en esa misma ficha en la que Jung ha registrado que el papá es colérico, ansioso, dado a los castigos físicos, que la mamá es seductora, infantil y que se comporta respecto a su hija como una rival, describe a Sabina, eh, o sea, a partir también de lo que los papás y el papá y la mamá están informando, la describen como precoz, sexualmente precoz, como una niña sexualmente precoz, con una niña, como una niña de una imaginación exacerbada, también se la describe como una niña extremadamente inteligente, con unos resultados académicos excelentes, unos resultados académicos notables, y además la describen como no como una hija única. Sabina eh, eh, tiene tiene tres hermanos, pues si la memoria no me falla, Sabina tiene tres hermanos y una hermana. La hermana fallece cuando Sabina tiene alrededor de 6 años, cuando la niña tiene alrededor de 6 años. Los otros tres hermanos, al igual que Sabina, alcanzan a destacar por su formación universitaria. Yo creo que eso a ustedes les permite también entender cómo está compuesta esta familia, esta familia, digamos, a qué núcleo social pertenece, quiénes podrían haber sido, qué tipo de influencias podrían haber tenido al interior de la casa, ¿cierto? Recuerden, papá comerciante, mamá odontóloga, ella, una mujer de una inteligencia extraordinaria, hermanos que también que también deben de haber sido personas de una inteligencia destacada o por lo menos de una inteligencia moderada, porque alcanzan pues a destacar eh, por su formación universitaria. Este, eso también, no le ponga más magia a eso, pero también nos permite a nosotros entender cosas, ¿cierto? Por ejemplo, también si la memoria no me falla, la hermana de Sabina fallece cuando tenía 6 años y y la mamá y Sabina tenía en ese momento 16 años, ¿cierto? Era una adolescente.
en las cosas que yo he leído, no, esa relación no se destaca mucho, pero yo creo que sí es importante señalarlo porque digamos que los síntomas de Sabina se, se coincidencialmente, y recuerden que a lo mejor coincidencias no hay, coincidencialmente los síntomas de Sabina se exacerban en en la misma época que fallece su hermana. Entonces queda Sabina y sus hermanos varones. O sea, queda ella siendo la única mujer de la casa, por supuesto contando, además de la madre, y una relación que Jung describe como, bueno, esa mamá se comporta con respecto a esa hija como si fuera, como si esa hija fuera una rival. Listo. Finalizando, pues como todos estos elementos biográficos, em, los, los hermanos de Sabina, también si la memoria no me falla, son asesinados en 1937. Todos sus hermanos son asesinados en 1937 por por el Ejército Rojo. Y a su vez, Sabina, eh, bueno, voy a dejar para el final qué pasa con Sabina. Pues sí, muere también asesinada, pero voy a dejar para el final eso porque es importante como pasar por los momentos previos antes de, de- del asesinato de Sabina. Bueno, Sócrates, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahora para pasar a ya propiamente a qué es lo que ella nos propone como relación entre destrucción, entre sexualidad y destrucción? Sí, profe, tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿en ese contexto la pedagogía es desplazada por la psicología? Nos pregunta profesor, no tiene más orientaciones en el chat, solo esa pregunta. Mm, es que, vea, yo creo que la pregunta remite a la autonomía de la pedagogía, ¿cierto? Y la autonomía de la pedagogía no la podemos entender disociada del carácter interdisciplinar y transdisciplinar de la pedagogía, ¿cierto? La autonomía de la pedagogía no estriba en que, digamos, incluso sus objetos de investigación sean exclusivos, porque los objetos de investigación de la pedagogía no son exclusivos. Y si ustedes me preguntan a mí cuáles son los objetos de investigación de la pedagogía, yo les digo la educación y la formación. Eso lo traté, creo yo que de manera extensa en un libro que escribí que se llama Pedagogía Anómala. Pues, ¿cuáles son los objetos de la educación? La educación y perdón, de la pedagogía, la educación y la formación. Pero si usted pero que esos sean los objetos de la pedagogía no significa que esos objetos pertenecen exclusivamente a la pedagogía, porque es imposible pensar, por ejemplo, la sociología sin preguntas por la educación. Es imposible pensar la psicología sin preguntas por cómo se constituye, por ejemplo, el sujeto. Eh, entonces, tanto, solo por nombrar cosas, dos disciplinas, tanto en la psicología como en la sociología, hay preguntas por la educación y por la formación. Es decir, hay preguntas por unos objetos que decimos son los objetos de la pedagogía. Entonces, la tarea de la pedagogía no es simplemente hacer síntesis de lo que dicen otras ciencias. No, la pedagogía produce también conocimiento pedagógico y produce conocimiento pedagógico de unos objetos que no le pertenecen en exclusiva y que además su propia producción de conocimiento se ve enriquecida por los desarrollos de otras ciencias a partir de esos objetos. Es decir, yo quisiera poder llegar al final de la sesión de hoy pudiéndoles plantear, porque nosotros incluso
a pesar de que lo que les voy a presentar de Sabina, lo que les estoy presentando de Sabina Spielrein parece sobredeterminado por la psicología o parece sobredeterminado por el psicoanálisis, plantearles al final de la clase de hoy por qué nosotros no podemos desechar eh, eh, las teorías de la formación que provienen de otras disciplinas o de otros campos. Eh, ¿Qué hacemos con ese conocimiento producido en otros campos en pedagogía? Pues eso es otra cuestión, si solamente lo replicamos o si nosotros, digamos, nos apropiamos de ese conocimiento de una manera productiva y podemos, digamos, sacar más ventaja o podemos incluso ah, este, proponer mayores alcances a los que se tiene a, la- podemos proponer mayores alcances para ciertos conocimientos alcanzados en otras áreas del conocimiento. Eh, Listo. Esos son los, digamos, como los elementos biográficos generales. Ahora vayamos propiamente vayamos propiamente al contenido de lo que Sabina nos propone. Miren, Profe, qué pena. Antes de y- ello, tenemos otra pregunta en el chat y había una persona que estaba levantando la mano. ¿Dejamos esta pregunta para al final o la abordamos en este momento? mm, no, yo creo que se puede abordar en este momento Sócrates. Listo, nos dice Juan Diego González Bayona. Si mal no recuerdo, creo que nombraste que Jung describió a Sabina como una niña con una sexualidad precoz. ¿Qué significa esto y tiene esto implicaciones a futuro? Creo que era la misma persona que tenía la mano levantada. Si de pronto quiere precisar o ampliar su pregunta, también ¿Quién lo hace puede esa hacer. pregunta? Juan Diego González Bayona. Ah, la pregunta me gusta porque, porque yo creo que está, por lo menos Juan Diego está recogiendo ahí como ciertos datos que van a ser claves a la hora del planteamiento. No sé si Juan Diego nos quiere agregar algo. Dale, Juan Diego. O no sé si Y ya puede activar el micrófono. Juan Ya. Diego, Hola, ya ¿me puedes. escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. No, no, pues precisando un poco el carácter de como estas características y eso que nombrabas acerca de Sabina, porque pues sí me llamó la atención un poco y no entendí bien a qué te referías con lo de sexualidad precoz. Juan Diego, yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué entendiste vos? Juan Diego, ¿qué entendiste vos? Es que por lo que me toca pedir permiso para activar el audio. A ver, yo entendí que por lo que Sabina creció en este hogar así, donde su mamá tenía estos comportamientos y su papá también, eh, como que el ambiente en el hogar hizo pues, que influyera mucho en el desarrollo de ella, ¿cierto? Pero no entendí, pues, eso de la sexualidad precoz, pues, no sé específicamente qué sea eso. ¿Qué es? Ok. Mm. Eh, gracias, Juan Diego. Este, cuando, cuando se habla de, es que yo creo que esto puede conducir pues como a equívoco, ¿cierto? Porque si decimos que los seres humanos son seres sexuados desde el nacimiento, Jung no lo va a ver mm, tan así, ¿cierto? Porque para Jung, es decir, mientras Freud concibe que, por ejemplo, el instinto sexual o el impulso sexual, que luego eh, se va a denominar más bien con el concepto de pulsiones,
Pero de momento permítanme ustedes mantener como una, una cierta relación de intercambiabilidad entre esos tres términos, ¿cierto? Instinto, impulso y pulsión. Eh, para Freud, la pulsión sexual nace con nosotros, ¿cierto? Y de hecho le va a adjudicar una preponderancia desde un comienzo de la vida. Y Freud cree ofrecer argumentos lo suficientemente sólidos para defender esa posición. Y pues es que es muy difícil decir que si eso es de gusto o de disgusto, ¿cierto? Las teorías, uno se identifica con las teorías, pero uno no se identifica con las teorías tampoco por nada, ¿cierto? Yo creo que uno se identifica con las teorías porque no solo las teorías son capaces de explicarle a uno cosas que uno se ha preguntado, sino porque también, de alguna manera, las teorías hablan cosas que uno considera que esas también son sus cosas. Entonces, Freud, pues, y estoy diciendo esto porque creo que por lo menos de momento no se trata de elegir entre Freud y Jung. Eh, para Freud, digamos, es un hecho analíticamente demostrable que la pulsión sexual o que el impulso sexual o que el instinto sexual está presente desde el nacimiento de la criatura. Jung no va a aceptar eso, ¿cierto? ¿Por qué no lo va a aceptar Jung? Porque Jung lo que va a decir es que Freud le da mucha preponderancia al instinto sexual y que esa preponderancia del que le da Freud al instinto sexual lo lleva a falsear, ¿cierto? Por ejemplo, la preponderancia de otros instintos, como por ejemplo el instinto alimenticio. Jung va a decir que en los primeros años de la vida es más importante el instinto alimenticio, por ejemplo, que el instinto sexual, que comienza simplemente, digamos, a despertarse, eh, como si los instintos se despertaran, pues, que comienza a despertarse, pues ya como cierta, a cierta edad que no es propiamente con el nacimiento. Freud no va a conceder eso, porque Freud va a decir, Freud podría responder, ah, por supuesto, uno cómo puede discernir si como estas cosas quedan grabadas, voy a tratar de ser muy educado. Pero, este, a ver, los que me conocen en clase saben que lo diría de manera más directa. Voy a tratar de ser muy delicado. El niño aprende a comer succionando. O sea, el niño accede a la alimentación eh, succionando. O sea, el niño, la niña se alimentan eh, chupando a el pecho de la madre, ¿cierto? Y a eso le atribuimos una, una cualidad alimenticia, ¿cierto? El niño se está alimentando, ¿cierto? Pero incluso vemos que el niño o la niña, sin estar siendo alimentado por la madre, eh, mantiene, digamos, la actividad de succionar. El niño succiona, sigue succionando. Ya terminó de comer, probablemente ya no tiene hambre y el niño sigue succionando. De hecho, para entretenerlo o para entretenerla, les compramos un chupo para que chupen. Sí, vea, chupe pues. Bueno, ese no me quedó tan delicado. Y eso que me iba a proponer ser muy delicado, pero bueno, así me quedo, ¿cierto? Le compran un chupo al niño de la niña y, bueno, y es como decirle, bueno, chupe pues. Eh, para nosotros parece eso lo más natural del mundo, ¿cierto? Pues al niño le gusta chupar, a la niña le gusta chupar, pues que chupe.
¿cierto? Jung, eh, Freud, Jung diría, bueno, eso sigue siendo un reflejo de un instinto alimenticio, ¿cierto? Que es el que predomina en, en la infancia, ¿cierto? Sobre todo, el que predomina en los bebés. Freud va a decir cómo vamos y cómo estamos seguros. Porque si usted observa más cosas, el niño o la niña chupan y si usted los observa más, usted los ve que se ponen coloraditos en el cuello, se ponen coloraditas en las mejillas, incluso como ciertas manifestaciones corporales en los varones son más evidentes. El niño, el niño, el niño, el niño se pone erecto. El, el cuerpo del niño, en el cuerpo del niño se evidencia una erecciones. Y Jung, Jung va a decir, pero es que el impulso alimenticio es satisfactorio y en ese sentido el impulso instintivo es el impulso, perdón, el instinto alimenticio puja por ser satisfecho. Y ahí, y en la medida que ese impulso es satisfecho, hay una especie de memoria de esa satisfacción que vuelve y se evoca cuando el niño está, o el niño o la niña están chupando su chupo. Y claro, como hay una especie, como hay una memoria de un impulso satisfecho, pues listo, el niño, la niña se ponen rosados, las mejillas les ponen rosados, los cuellos se les ponen rojitos, en fin. Pero Freud no ve lo que ve Jung. Freud lo que ve es, mire, los instintos que nosotros pretendemos satisfacer por separado, los instintos tienen una relación muy próxima. El instinto sexual y el instinto alimenticio eh, eh, están muy próximos, están muy juntos. De hecho, la demostración de lo juntos que están el instinto sexual y el instinto alimenticio es que muchas veces nosotros para hablar de uno y de otro utilizamos los mismos términos. O sea, nosotros, voy a tratar de ser delicado, pero es que es muy difícil, muchachos y muchachas. Cualquiera de nosotros chupa bombombón, ¿cierto? Y también puede chupar otras cosas. Uno chupa una paleta y chupa también otras cosas. Cierto. De hecho, hablamos de la actividad sexual propiamente como comer. Comí, me comieron, nos comimos. Entonces, entonces lo que Freud, a ver, Jung acusa a Freud de sexualizarlo todo y Freud acusa a Jung de tener miedo a la sexualidad y en la medida que tiene miedo a la sexualidad, a disfraza el instinto o le pone unos velos al instinto, intentando ver unas cosas que no es lo que, a juicio de Freud, la observación analítica permite deducir. Entonces yo les dije a ustedes, muchachos y muchachas, que no teníamos que tomar partido ni por uno ni por otro. Pues nosotros, pues ya una cosa y otra es lo suficientemente interesante por sí misma como para nosotros tener que tomar partido por una cosa u otra. Ahora, probablemente si hay teorías con las que nosotros nos sentimos más cómodos, más tranquilos, pero pues porque nos persuade la argumentación, pero no nos engañemos, tampoco es solamente eso, también es porque esas teorías de alguna manera resuenan con lo que nosotros ya decidimos que es nuestra vida o que nos ayuda a entender mejor nuestra vida. Entonces, la pregunta de Juan Diego sobre qué es una sexualidad precoz. Recuerden que la descripción
está dada no por Freud, la descripción está dada por Jung. Entonces, hablar de sexualidad precoz cabe, de alguna manera, en, en, en Jung, no tanto en Freud, ¿cierto? Freud diría, bueno, desde temprana edad eh, el interés sexual estaba manifiesto. Freud y Jung va a decir, no, es una sexualidad precoz porque desde temprana edad tenía interés por cosas, por cuestiones sexuales, ¿cierto? Tenía un interés por cosas sexuales o por cuestiones sexuales eh, desde temprana edad. Y de hecho, pues va a decir que Sabina eh, reconoce que desde temprana edad, de hecho desde la infancia, se masturbaba. Eh, pues lo que parece un dato clínico individual, pues Freud diría sí, es que, claro, los niños y las niñas se masturban, pues que, que, que nosotros no seamos capaces de ver, ¿cierto? Que nosotros no entendamos la actividad masturbatoria en los niños y en las niñas, cómo se produce, porque, además porque nosotros creemos que la actividad masturbatoria está centrada es en los órganos que identificamos como órganos sexuales. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si usted cree que la masturbación se refiere a que usted se toca la vagina o se toca el pene, pues bueno, listo. Entonces, sí, listo. Solo los que se tocan la vagina y el pene se masturban. Pero si entendemos la actividad masturbatoria como una actividad que puede desplazarse por todo el cuerpo y el cuerpo, reconoce Freud, es una gran zona perdón, es una gran zona erógena. Eso fue un acto fallido. El cuerpo, una gran zona errónea. Lo voy a tener en cuenta para escribirlo. El cuerpo es una gran zona erógena, eh, reconoce Freud, solamente los diques culturales, digamos, eh, r- empujan más bien a restringir las zonas erógenas a ciertas áreas del cuerpo, como la boca, los órganos genitales, el pecho de las mujeres, eh, por supuesto que el, el ano de los hombres no, el ano de las mujeres tal vez, etcétera. Ya todo eso son restricciones de tipo cultural, pero Freud reconoce que el cuerpo es una gran zona erógena y que el niño que no está sometido, por lo menos no totalmente, al régimen de la cultura, pues lo vive así, lo experimenta así. Listo. Entonces, descrita como una niña sexualmente precoz, con una imaginación exacerbada, de una inteligencia eh, superior, tiene tres hermanos, también tres hermanos, una hermana, la hermana fallece cuando tiene 6 años y Sabina 16. Los hermanos destacan también por su formación universitaria y son asesinados por el ejército ruso, mm, si la memoria no me falla, en 1937. Eh, yo debo presentarles una eh, disculpa porque no encontré una imagen que me pusiera a Sabina Spielrein y a Freud y a Jung como en una misma proporción. O sea, casi como si esta fue la imagen y como no soy diseñador gráfico no pude hacer nada mejor. Esta imagen me parece que ya es una desproporción como con respecto a esta mujer. eh, mm, Sabina Spielrein no es un epifenómeno de Freud ni de Jung, pues Sabina Spielrein cuenta por sí misma. Lo que sí es cierto es que sí se movió. Yo creo que durante su vida
en una tensión muy fuerte, en sentirse más cercana a los argumentos de Jung, perdón, de Freud, pero también el haber estado profundamente enamorada de Jung, ¿cierto? Ustedes dirán que yo soy algo así como bastante novelero y puede que sí, claro que no veo novelas ni siquiera tengo televisor, pero, pero, mm, y esto va a quedar grabado y todo, pero creo que, yo creo que el amor de la vida realmente de Sabina, a pesar de que lo conoció siendo menor de edad, fue Jung. Pues yo creo, viendo la imagen, ustedes ven, Freud es el señor mayor a la izquierda, perdón, a la derecha, y eh, Jung es el señor también mayor, un poquito menor, pero también mayor, a la izquierda. Eh, Freud judío, Jung suizo-alemán. Listo. Y tenemos abajo, en la imagen que ustedes están viendo, como una especie de espectro. O sea, yo creo que la mayoría de ustedes identificarán que ese espectro es Nietzsche. O sea, que creo que, digamos, cuando estudiamos a Sabina, se muestra demasiada la relevancia que tuvo tanto Freud como Jung en la vida de Sabina, pero digamos que se pasa un poco de largo de soslayo que mucha de la argumentación de Sabina Spielrein, sobre todo, por ejemplo, a propósito de la destrucción, se lo debe a Nietzsche. Pues lo ha retomado realmente de la obra de Nietzsche. Entonces, Nietzsche nos aparece abajo, por debajo de toda esta gente, como una especie de espectro. Entonces, Sabina Spielrein se mueve entre Jung y Freud, y Nietzsche es algo así como el espectro. Sabina, y ya con esto empezamos directamente con su teoría de la formación. Sabina nos dice que, o sea, leyendo a Sabina más bien, encontramos una pregunta que no ha perdido actualidad. Muchachos, muchachas, esta es la pregunta clave de la sesión de hoy. Una pregunta que no ha perdido actualidad. Y esta es, ¿por qué la sexualidad, siendo un impulso tan importante, con tanta frecuencia se asocia con sentimientos negativos como angustia, miedo, aversión, además de los previsibles sentimientos positivos? Ojo, muchachos, muchachas, esta es la pregunta del día de hoy. ¿Por qué la sexualidad, siendo un impulso tan importante, con tanta frecuencia se asocia con sentimientos negativos, angustia, miedo, aversión, además de los previsibles sentimientos positivos? Esa pregunta, dice Sabina, esa pregunta no ha perdido, o bueno, Sabina sí lo dice a su manera, pero realmente yo soy el que estoy afirmando esto, ¿cierto? Como con tanto, el que estoy afirmando esto con énfasis. Ah, Sabina se hace una pregunta que no ha perdido actualidad. O sea, ¿por qué la sexualidad, siendo un impulso tan importante con tanta frecuencia, se asocia con sentimientos negativos como angustia, miedo, aversión, además de los previsibles sentimientos positivos? Muchachos, muchachas, miren lo interesante. Entre Sabina y nosotros ha pasado casi 100 años. Y ninguno de ustedes me puede decir que esta pregunta está desactualizada. O sea, Mm, si ustedes me dicen, ay, pero probablemente la angustia y el miedo, la aversión de esa época era distinta a la angustia, el miedo y a la aversión de esta época, sí, probablemente. Pues no sé qué tanto, pero probablemente eso estoy dispuesto a discutirlo. Pero que en la actualidad la sexualidad no esté asociada a angustia, miedo y aversión, eso no estoy dispuesto, muchachos y muchachas, a discutirlo. Creo que es una discusión que ni siquiera vale la pena, porque incluso lo que, por ejemplo, Marcuse llamaría la desublimación de la sexualidad, y la desublimación de la sexualidad es que
la sexualidad usted encuentra, a usted las expresiones de la sexualidad, usted se las meten hasta, por toda parte se las meten ahora, usted, pues, o sea, usted hasta para ofrecerle, hasta para venderle 45 segundos una receta en TikTok, a usted se la vende, pues yo no sé, una muchacha con unas formas destacadas que además ella hace el esfuerzo porque destaquen, o por un muchacho también con unas formas muy destacadas que a su vez hace también un gran esfuerzo para que se vean lo destacadas que están. Pues es decir, todo está sexualmente eh, eh, de sublimado, ¿cierto? En psicoanálisis hay un concepto muy importante que es la sublimación y que es algo así como la transformación de los impulsos en, en formas más elaboradas. Los impulsos, por ejemplo, pueden ser de naturaleza sexual. O sea, usted es decir, usted cómo usted transforma cómo usted sublima, por ejemplo, el impulso sexual o cómo se sublima el impulso sexual. Usted convierte un gran interés, un gran apetito sexual que usted siente, por ejemplo, por una persona, lo transforma en una poesía, lo transforma en un cuento, lo transforma en una novela, hace un libro sobre esa enervación erótica que a usted le produce esa persona. Hace una película, muchachos, muchachas, hace una canción, ¿cierto? Pero cuando Marcuse habla de la de sublimación de la sexualidad, es que pues realmente ya nadie hace eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gratificación que puede producir el poema, la canción, el libro, la película, lo que sea que usted se hace, esa gratificación no es negada, esa gratificación siempre está disponible, esa gratificación siempre está inmediata, ¿cierto? Usted usted se queda con ganas de ver algo más de la muchacha o del muchacho que, que estaban vendiendo recetas, y si usted mira en los links asociados, seguramente eso conduce a una página de OnlyFans donde le muestran a usted lo que no le mostraron en este video, pero que le insinuaron que ahí estaba. O sea, va usted y una página de estas, y en la página de esta le muestran. Listo. Y al final, si usted hace el trabajo de meterse a esas páginas, no sé, pagar lo que sea que haya que pagar para entrar a esas páginas, pues resulta que al final no, lo que había era previsible, ¿cierto? Una señora, una señora eh, que le va a mostrar a usted donde no llega el sol, y un señor que también le va a mostrar lo mismo, y ya. Ah, ¿qué quedó de eso? Pues no, yo no sé. Usted gastó ahí una platica viendo eso, perdió tiempo viendo eso, o se gastó más bien el tiempo viendo eso, sin mucho más. Pues, es decir, esa enervación erótica que a usted le puede producir una persona, usted no ya no hay oportunidad de esa sublimación, porque la gratificación es casi que inmediata, la gratificación está casi que a un clic. Em, yo esto es una nota al pie realmente. Hay un poema de Baudelaire por ahí que vi a Marceli conectada, que a Marceli no le gusta que la mencione cuando estoy en clase y siempre la menciono. Eh, este, Marceli alguna vez compartió un poema, además que es muy hermoso. Debe tener Marceli un gusto muy fino para buscar poemas. Ella compartió un poema que de alguna manera nos permite entender esto. Es un poema de Charles Baudelaire, está en Flores del Mal. Ese poema se llama A una transeúnte y versa básicamente lo siguiente, ¿cierto? Un hombre y una mujer van por calles contrarias. No, no, van por calles contrarias, no, van por una misma calle en sentido opuesto, ¿cierto? Ella viene hacia acá
y él viene por acá, ¿cierto? Y en el momento de, básicamente, de superarse recíprocamente y seguir su camino, antes de que eso pase, eh, ella y él se miran, se miran y siguen su camino. El poema se llama A una transeúnte y Baudelaire dice, eh, te habría amado y lo sabes. Te habría amado y lo sabes. Por supuesto, Baudelaire lo que está nombrando es que la gratificación no está disponible. Pues él no se va a detener a hablarle a esa mujer tampoco se va a detener porque él lo hable. Lo único que va a pasar entre ellos dos es esa mirada que a todos, a todas en la vida nos ha pasado eso, muchachos y muchachas, o sea, mirar a alguien y sentir que, wow, yo, yo creo que yo pasaría el resto de mi vida con esta persona, pero no va a pasar, ¿cierto? No va a pasar. Baudelaire atribuye eso a la época. Es decir, ni ella ni él tienen tiempo. ¿Por qué? Porque ella va cogida de la tarde para el trabajo y él va cogido de la tarde por el trabajo. Se miran, saben que entre los dos podría haber algo. La mirada se los dice, la mirada no miente, pero no tienen tiempo para detenerse y cada uno sigue su camino. ¿Qué queda de esa gratificación no conseguida? Uno podrá decir, ay, pero mejor, mejor que si hubieran conseguido, que se hubieran detenido y que hubiera pasado lo que hubiera pasado, eso les hubiera durado 2 meses, 3 meses o toda una vida desgraciada, pero mejor vivir eso que haber pensado que hubiera pasado. No, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué quedó de lo que no pasó, más bien? O que quedó de lo que pudo haber pasado, de lo que pasó realmente, que fue una mirada, un poema hermoso. Eso se llama sublimación, muchachos y muchachas. Es decir, no habría por qué sentir tanta frustración, porque la gratificación, no alcancemos la gratificación que quisiéramos tener con respecto a determinadas cosas, porque siempre una gratificación pospuesta o una gratificación no alcanzada nos podría llevar a producir algo bellísimo, a ser profundamente creadores. Eh, como diría, eh, como diría la misma Sabina Spielrein, ¿cierto? Nosotros esta es mi hipótesis, ¿cierto? Pero yo creo que nosotros tenemos menos capacidad de crear cosas nuevas, incluso menos capacidad de crear cosas bellas, independientemente que por toda parte nos hablen de innovación, innovación, innovación. De hecho, estamos en una época donde somos menos capaces de innovar, porque es que las gratificaciones están todo el tiempo disponibles. Es muy fácil acceder a la gratificación de lo que sea. El impulso sexual, que es un impulso altamente creativo, no hay, digamos, límite en su gratificación, ¿cierto? Con lo que hay que pelear es incluso con el aburrimiento, con que, ay, bueno, esto ya todo lo hemos hecho, todo lo podríamos volver a hacer, ¿y qué queda después de esto? En fin. Entonces Sabina se hace esa pregunta, es decir, bueno, a pesar de la desublimación de la sexualidad, por ejemplo, que nos diría Marcuse, ya eso es pan comido, eso es pan de todos los días, la sexualidad, a pesar de eso, la sexualidad sigue estando asociada con sentimientos de angustia, miedo y aversión, además, pues, de los sentimientos eh, los previsibles, sentimientos pues positivos que nos pueda producir la sexualidad. Y entonces Sabina dice, hay unos modelos explicativos para eso, ¿cierto? Hay unos modelos explicativos para eso. Y aquí es donde comienza la complejidad también del argumento, muchachos y muchachas, porque eh, eh, el modelo explicativo
que con más frecuencia se cita para esta pregunta, para responder esta pregunta, eh, se centra en la crianza. Es decir, bueno, ¿por qué la sexualidad, además de los previsibles sentimientos positivos, está asociada a sentimientos negativos de angustia, miedo y aversión? O sea, por la crianza. Ese es el modelo explicativo más citado, es la crianza. Entonces decimos cosas como las reacciones de los padres ante la manifestación temprana de la sexualidad de los niños y las niñas, que están gran parte caracterizadas estas relaciones por el rechazo o como por como en un no saber cómo reaccionar, pero en últimas tener que reaccionar a juzgarlas, ¿cierto? Y en el juicio, el niño, la niña sienten que su papá y su mamá están básicamente excedidos y no, mm, que probablemente no hay una proporción de la relación, de la reacción de los padres a lo que los niños y las niñas están experimentando. Eh, en síntesis, el modelo explicativo nos dice que los padres alrededor de la sexualidad de los niños y de las niñas crean un ambiente enrarecido. O sea, pongámoslo con conceptos pedagógicos, muchachos y muchachas. O sea, con respecto a la sexualidad, los padres crean un espacio educativo enrarecido. En términos generales, por mucho que los papás y las mamás digan, ay, no, con toda la naturalidad, los papás y las mamás no saben qué hacer con las manifestaciones sexuales de los niños. Incluso la naturalidad que muchos y muchas dicen que, ay, no, yo con toda la naturalidad no está exenta de mucha angustia. Pues porque al final toda la naturalidad y por dentro, toda la naturalidad expresa, pero por dentro pensando, si estaré haciendo bien, si será esto lo que debo de hacer. En fin. Entonces, dice Sabina que esto es propiamente un modelo de explicación social. O sea, entendemos la familia de alguna manera, no, de alguna manera no entendemos la familia como una institución social. Esto es un modelo explicativo social para tratar de entender de dónde provienen los sentimientos negativos de angustia, miedo y aversión a la sexualidad. Am, de alguna manera, este modelo parte, presume más bien que el niño y la niña es algo así como una tabula rasa y que todo lo que constituye al niño, a la niña, todo lo que forma al niño, a la niña, comienza en la familia y comienza siendo primeramente los padres y el ambiente y el espacio educativo que los padres han construido para el niño y a la niña. Listo. Tengamos ese modelo explicativo ahí, muchachos y muchachas, en mente, pero ciertamente este modelo explicativo no lo podemos descartar, pero tampoco podemos decir que este modelo explicativo es capaz de abarcarlo todo. Habría otro modelo explicativo que Sabina no lo nombra directamente así, pero lo expone, ¿cierto? Que es un modelo anatómico o un modelo anatómico biológico, ¿cierto? Por el cual la sexualidad mm, también está vinculada con lo sucio. O sea, ¿por qué con lo sucio, muchachos y muchachas? Porque si ustedes lo ven bien, los órganos sexuales de los hombres y de los órganos sexuales de los hombres, de las mujeres, póngale usted pues los órganos sexuales de las personas, son también órganos excretores, ¿cierto? Este, por el pene sale orina, por la vagina sale orina. Listo. Pero además no contentos con eso, pues de que por el pene y por la vagina sale orina. Además, no contentos con eso, muchachos y muchachas, eh, los órganos denominados reproductores, reproductores, que son órganos excretores, a la vez están muy cerca, muy cerquita de órganos
de un órgano, más bien, de un órgano excretor como el ano, que es por donde se expulsa, eh, que es por donde se expulsa que es por donde se expulsan desechos y que simbólicamente llegan a figurar lo peor, por ejemplo, y los desechos eh, simbólicamente, más bien, simbólicamente, esos desechos que produce el ano, o que más bien esos desechos que salen por el ano, que, que digámoslo textualmente, son mierda, llegan a representar de manera simbólica lo peor de una sociedad. ¿Cómo decimos, cómo calificamos una mala relación? Como una mierda. ¿Cómo calificamos un mal gobierno? Como una mierda. ¿Cómo calificamos un profesor malo? Como una mierda. ¿Cómo, para nosotros, simbólicamente, todo lo que nosotros rechazamos, todo lo que nosotros calificamos como negativo es mierda, ¿cierto? Es mierda. O sea, ahí Sabina está aludiendo a algo que una mujer que no vamos a ver, pero que habríamos podido verla, Lu Andrea Salomé, va a desarrollar posteriormente y es una especie de explicación por qué, por qué, por ejemplo, la homosexualidad masculina, que no, eso no importa que hagan los hombres homosexuales, eso no importa si lo hacen, no lo hacen, o si hacen otras cosas, independientemente de lo que hagan los hombres homosexuales, la representación social de la homosexualidad masculina es que uno lo mete y otro se lo deja meter. Y que en cualquier caso, por donde se lo dejan meter, sale mierda. Y, y el que lo mete, pues lo mete. Más bien, el que se lo deja meter, se lo están metiendo por donde sale mierda. Y el que lo está metiendo por donde sale mierda. O sea, entonces Sabina, perdón, Lu Andrea Salomé va a decir, mire, y nosotros entendemos, para nosotros, culturalmente, la mierda llegó a ser la representación de lo peor. Entonces luego la homosexualidad masculina no tiene, representada así, ¿cierto? Como un asunto de sobredeterminado por la penetración, entonces la homosexualidad masculina no tiene manera de nunca de ser salvada culturalmente, ¿cierto? La homosexualidad masculina siempre va a producir en esta cultura, en otra cultura, más allí, más allá, más acá, igual, más aquí, más allá, en esta cultura, en otra cultura es occidente, no va a producir más que, siempre va a producir un cierto asquito, un cierto recelo, un cierto, bueno, como, bueno, tocó tolerar que hay algunos que gozan por ahí, que hay algunos que pasan bueno por ahí. Gas. Mm, ¿Por qué lo harán? Sabrá Dios por qué. Pero lo hacen y, bueno, en fin, seamos liberales. Mientras no nos tengamos que enterar, mientras menos sepamos, mejor. Eso lo explica Lu Andrea Salomé, ¿cierto? Lo explica muy bien Lu Andrea Salomé. eh, Sabina Spielrein, yo no estoy diciendo que se está basando en Lu Andrea Salomé, sino que la intuición va por el mismo lado. Está diciendo, los órganos reproductores están muy cerca al órgano excretor mayor, por decirlo de alguna manera, el ano, por donde se expulsan los desechos que más digamos, como que más se repudian, de los desechos de los que el ser humano más quisiera distanciarse. Entonces, digamos, hay dos modelos, hasta ahora hay dos modelos explicativos a la pregunta de por qué la sexualidad nos produce sentimientos negativos de angustia, miedo y aversión. Mm, pero, digamos, habría un modelo distinto, un modelo explicativo distinto, que es el que ella propone, ¿cierto? Y el modelo explicativo distinto que ella propone es un modelo eh, de orden psicológico que está encaminado a lo mismo que están encaminados los anteriores modelos, ayudarnos a esclarecer esa pregunta, ayudarnos
a respondernos hasta donde nos es posible esa pregunta, porque esa pregunta, digamos, no tiene una respuesta satisfactoria. Muchachos, muchachas, yo hice esa pregunta, yo dije que esa era la pregunta de la sesión. Ustedes van a decir, eh, seguramente a lo mejor ustedes van a querer que esa pregunta se resuelva al final de la sesión. No, no se va a resolver al final de la sesión. Solo lo importante era plantearla, ¿cierto? Entonces nos dice Sabina que sin descartar explícitamente el modelo social, más bien sin descartar explícitamente el modelo social o el modelo anatómico, Sabina se sirve de Jung para plantear otro modelo explicativo, el psicológico. En principio se sirve de Jung y dice que para comenzar, la sexualidad no es un impulso que ejerce su empuje a la satisfacción solo de manera inmediata. Es decir, la sexualidad no es un impulso que se tiene que satisfacer de manera inmediata y que incluso es probable que satisfaciendo temporalmente el impulso sexual, siempre hay una necesidad de algo más y que eso es propiamente lo que está, podemos decir, lo que nos permite decir del impulso sexual, que es un impulso creador. Eh, y podemos imaginarnos, por ejemplo, que el deseo sexual no es solo deseo de satisfacer de manera inmediata un impulso, también es deseo de hacer algo más con ese impulso. O sea, yo veo a una persona que me atrae mucho, muchísimo, y que por supuesto me atrae sexualmente, y que por supuesto yo quisiera obtener una gratificación sexual con esa persona, pero además pienso, yo hasta me casaría con esa persona, ¿cierto? Incluso yo creo que sería capaz de hacer una vida junto a esa persona. Entonces, el impulso sexual no es solo un impulso que usted diga satisfecho y listo el asunto. El impulso sexual, incluso cuando se satisface, el deseo permanece porque siempre hay deseo de algo más, ¿cierto? Entonces, el deseo se asocia con la búsqueda de formas de satisfacción, ciertamente, y esto se expresa eh, Y esto expresa que el impulso no se satisface de manera previsible. O sea, ¿usted cree que lo que hay con el impulso sexual es una búsqueda de gratificación instantánea, inmediata, la conocida y ya está? No, siempre hay una búsqueda de algo más. Y estoy haciendo notar esto, muchachos y muchachas, lo que estoy haciendo notar es que lo que se satisface no es el deseo nunca se satisface. Lo que se satisface, por lo menos de manera temporal, es el impulso. El deseo permanece. Usted, listo, usted obtiene gratificación sexual, por ejemplo, en el contacto con una persona, pero el deseo permanece. Puede que a usted el deseo ya no esté conectado con esa persona o que usted pueda conectar ese deseo con otra persona o con otras personas, pero el deseo permanece, ¿cierto? Y el impulso también, de alguna manera. Lo que pasa es que el impulso temporalmente sí se satisface, el deseo nunca se satisface, ¿cierto? Am, Sabina, por ejemplo, para, para que ustedes me entiendan mejor esto, señala que ese sentimiento común, harto conocido por todos y todas, posterior a la cópula, y es un sentimiento, vea, usted puede estar, usted puede estar con la persona que usted más haya deseado en su vida. Póngale pues que a usted se le hace el milagro de estar, no sé, con la persona que a usted le parece, por encima de esta persona no hay nada. Esta persona ya es en sí misma el estímulo erótico más grande que usted se pueda imaginar. Póngale pues usted, les deseo que ustedes tengan la oportunidad de conocer eso, pero cuando conozcan eso, pues se darán cuenta que pues en realidad no era para tanto. Y Sabina dice eso, bueno, esto era todo.
Pues hay un sentimiento siempre, y yo creo que y probablemente entre más desea usted una persona, más, yo creo que usted puede salir un poquito más gratificado si usted no tiene muchas expectativas de la otra persona que cuando usted tiene muchas expectativas con la otra persona. Cuando usted cree que la otra persona es algo así como el clímax erótico, u- sobreviene esa sensación de que, bueno, esto era todo, no hay algo más, ¿cierto? Este es el ejemplo, esa sensación, muchachos, muchachas, ese sentimiento que todas y todos conocen, mm, y el que no levante la mano, o la que no levante la mano, eh, es expresión de que el deseo no puede ser satisfecho, se satisface temporal y momentáneamente un impulso, pero el deseo no. El deseo siempre es deseo de algo más, siempre es deseo de otra cosa. Sin embargo, y es que miren ustedes que aquí hay una cosa muy dramática, muchachos y muchachas, es que sin embargo, a pesar de la aparente, y solo es aparente, desilusión, ¿cierto? Cuando decimos, ay, esto era todo, no hay algo más. Ay, yo creía que esto era más, era más bueno. Sin embargo, a pesar de la aparente desilusión, el impulso que fue satisfecho de manera temporal no va a dejar de insistir. Es decir, usted ya a la media hora, a la horita, a las 2 horas, pues ven, hágale pues, empecemos otra vez, ¿cierto? O bueno, listo, hoy ya no más, porque tenemos que madrugar, pero mm, mañana, mañana volvemos a recomenzar. Entonces, a pesar de la aparente desilusión, el impulso no cesa de insistir y el deseo permanece, ¿cierto? ¿Por qué permanece? Porque no es, el deseo no se satisface. Lo que se satisface es el impulso y se satisface solo de manera temporal. Entonces, para decirlo de alguna manera, todo vuelve a recomenzar porque el deseo no se extingue y el impulso no se satisface, eh, y el impulso no se satisface de manera permanente. Jung llama a este impulso libido libido y lo caracteriza con dos cualidades. Ese impulso, que es también, que está también vinculado al deseo, ese impulso a la gratificación sexual, que es también, que está vinculado al deseo sexual, ah, y esto se puede diferenciar, muchachos y muchachas. Hay una película bellísima que se llama Besos en la Frente, y es que esa película tiene que ser maravillosa porque es que es una película con una actriz así fabulosa, hay un actor así fabuloso, pues la actriz se llama China Zorrilla y el actor se llama Leonardo Sbaraglia, y bueno, Dios no hizo cosas perfectas, pero sí se acercó mucho. La película se llama Besos en la Frente y esa es una relación entre una mujer muy mayor, una vieja hermosa, hermosísima, bellísima, y un hombre muy joven, muy bonito también. Y esa mujer es demasiado fascinante como para que ni siquiera, pues como para que un hombre joven no la mire, no se fije en ella. Pero a medida que avanza como las conversaciones, las charlas, el pasar tiempo juntos, él se va dando cuenta que la quiere muchísimo, ah, pero la quiere justo por su edad, por cómo es, eh, por algo que trasciende, pues, como el furor de la juventud. Casi que podríamos decir que ella, y esto con todo lo edípico que él, con todo lo edípico que puede sonar, ella es para él como una madre y la madre es la madre, y entre la madre y el hijo media una interdicción, que es la interdicción del deseo, pero ella descubre que ese muchacho está muy bonito. Y lo que descubre, además, viendo que ese muchacho está muy bonito, es que
ese cuerpo que ella tiene no le responde, que pues como que ese cuerpo, pues ya lo que dice es ese, o sea, pues si ustedes ven la película, ustedes van a encontrar escenas del tipo, pues yo también soy como muy teatral a veces, pero como el tipo, pues es de este maldito cuerpo con 70 años, 78 años, este maldito cuerpo de 80 años y esta maldita cabeza de una mujer con 20, con 18. O sea, ¿qué hago yo con este puto cuerpo de 80 años y una cabeza de 20? Entonces ella, en un momento, pues voy haciendo yo aquí spoiler, le dice, no, 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 usted y yo no podemos ni siquiera seguir conversando. O sea, porque, o sea, porque es que yo de usted lo único que voy a recibir son besos en la frente. Y yo de usted quiero otra cosa. Esto lo que muestra, muchachos y muchachas, incluso es, puede que incluso el impulso haya cesado en su existencia, en su insistencia, pues uno a los 80 años no requiere tanto sexo porque el mismo cuerpo no le responde tanto como le respondía a los 20, pero el deseo puede permanecer intacto, muchachos y muchachas. Si ustedes lo piensan bien, ustedes están muy jóvenes y muy jóvenes, y están muy jóvenes, pero les estoy dando, los estoy frustrando ya desde antes. Es decir, puede que el deseo permanezca intacto y no haya cómo satisfacer el deseo porque el deseo no se satisface. Usted puede ser perfectamente una mujer de 80 años, a la que el cuerpo ya no le responde, un maldito cuerpo de 80 años, y ella lo ponía en la cabeza, ¿cierto? Pero un deseo que desborda los límites de ese cuerpo. O sea, eh, ahí hay un gran drama. Si lo leemos en términos de los griegos, es una tragedia, ¿cierto? El impulso sexual se satisfaga de manera temporal, pero al menos se satisface, pero que el deseo no tenga ninguna satisfacción y que por eso el deseo sea permanente. Entonces, ella organiza, ella qué dice, que el impulso sexual, que Jung lo llama líbido, está relacionado con el deseo sexual, ¿cierto? Con esas cualidades que acabo de darles, ¿cierto? Ese impulso que incorpora el deseo también sexual lo embellece todo. Lo embellece todo, dice ella. Y en ese sentido es creador. Pero usted está con una persona común y corriente. Y sin embargo, usted, su mirada es capaz de ver lo que los demás no ven. No es que usted sea bobo o boba. No, en realidad esa persona tiene unas cualidades que otros no son capaces de ver. En ese sentido, el impulso sexual, el deseo sexual, eh, embellecen todo, dice Sabina Spilre. Y en ese sentido, el impulso sexual, el deseo sexual puede ser creador. Porque como no basta la gratificación sexual, podría ser incluso que esta persona que está siendo embellecida porque la amo, porque la deseo, mm, sea la fuente que a mí me permite escribir, que a mí me permite hacer canciones, que a mí me permite hacer poesía, que a mí me permite escribir novelas, etcétera, etcétera. Pero, pero, ¿cierto? Por un lado, el impulso sexual, el deseo sexual, lo embellece todo, pero por el otro lado, el impulso sexual, el deseo sexual es capaz de destruirlo todo. Y trátese ustedes de imaginar lo siguiente, ¿cierto? Un sentimiento que ella también dice que no es tan infrecuente, y es después de usted haber recibido la gratificación sexual, sentir una enorme repulsión y un enorme asco por la persona con la que usted estaba. Al punto que si usted pudiera
Desaparecer esa persona, la desaparecería. Yo no estoy diciendo matarla, ¿cierto? Pero si usted le pudiera decir, si usted pudiera hacer así y desaparecer esa persona, la desaparecería. Es decir, si usted incluso pudiera decirle a esa persona, ay, no hables, no hables, no digas ni mu, ándate, desaparecete. Si usted pudiera decir eso, lo haría, lo haría. Es más, si pudiera usted mismo, usted misma desaparecer esa persona, ¡puf! ¿Cierto? Y ese es solo el aspecto minúsculo de la capacidad de destrucción del impulso sexual, el deseo sexual y la gratificación. ¿Por qué? Pues porque al final lo que se sobreviene después de la gratificación es yo no quería esto, o esto no era lo que yo quería, esto no fue lo que yo esperaba. O sea, nombramos la descarga como gratificación sexual, pero al mismo tiempo que hay gratificación sexual, hay una cierta eh, frustración que nos podría llevar a seguir imaginando cosas dentro de esa relación, crear cosas a partir de esa relación o incluso eh, terminar esa relación o decir aquí no hay relación alguna o más allá, ¿cierto? Y entonces, Sabina dice, no hay, digamos, modelo social, tampoco es un modelo anatómico los que nos permite explicar eso. Tenemos que profundizar mucho y el modelo es psicológico para poder tratar de entender eso, porque no podemos decir, ay no, es la familia, ay no, es porque la verga está muy pegada del ano o la vagina está muy pegada del ano, que hay alguna mezcla ahí rara de olores y de impresiones visuales. No, no es por ahí, según Sabina, ¿cierto? Él dice que hay unos hechos biológicos, ¿cierto? Que se transmutan también, que transmutan como hechos psicológicos. Por ejemplo, ah, ya esto es lo que estoy denominando la estructura del argumento de ella. Hechos biológicos, observaciones psicológicas, vida y muerte en la mitología. Y Sócrates, ¿cómo estamos de tiempo? Profe, son las 4 de la tarde ya, 4:10 de hechos. Sócrates, ¿qué hacemos? ¿Usted qué propone? Pues en este momento, técnicamente la sesión podría continuar en la medida cual no hay programado como que otro espacio en términos de Zoom, eh, pero también entendemos que las otras personas pueden tener como otros Tienen compromisos y compromisos. demás. Entonces, si usted también, profesor Alexander, lo dispone allí, podríamos continuar. De todas formas, es el aviso de que queda la grabación y demás de estos últimos momentos y las personas que ya no nos puedan acompañar podrían estar libremente en otros compromisos. ¿Usted cómo lo considera, profesor Alexander? Yo no sé si, pues también Porque la otra opción, tendría o sea, pero es que yo creo que los muchachos y las muchachas pueden decir, pues dejemos, pues o sea, no, la clase la terminemos ya, ¿cierto? ¿Cierto? La sesión ujú, terminémosla ya porque todo el mundo tiene compromisos, pero la cuestión es, ¿seguimos con Sabina Spielrein pues lo que hay les permite ilustrarse como para querer leerla o nos tomamos una de las sesiones que están programadas para seguir con esta autora? Y creo que Juan Diego tiene la mano levantada, Sócrates. ya cualquier persona que desee hacer una intervención también puede habilitar el micrófono libremente. Si alguien desea hacer una observación, un comentario y demás. Porque también nosotros en este momento estamos pendientes de terminar de ajustar unas sesiones al final del curso internacional. Así que podríamos continuar la próxima sesión con Sabina Spielberg, si la considera, y se correrían los temas de la sesión y ajustamos con los encuentros faltantes y también usted tiene disponibilidad para ello. Yo, no, Sócrates, pues que usted sabe que el pregrado es como un hijo bobo, yo saco tiempo de algún lado. No me cobre que hijo bobo.
Listo, profe, entonces podríamos, pensaría yo, entonces cerrar en este momento y la próxima sesión retomar con Spilner, con Sabine Spilner, en el momento en el cual la dejamos. Listo, entonces reprograme, o sea, internamente, entonces Ujú. organizamos el calendario, dejamos por hoy acá y que los muchachos y las muchachas, bueno, que todavía están presentes, sepas que seguimos con Sabina Spielrein. Listo. Sí, señor, exactamente. Le agradecemos muchos a todas las personas que se encuentran en este momento, que nos han escuchado, que han escuchado también al profesor Alexander. Teniendo en cuenta esto, retomamos entonces la próxima sesión el miércoles, porque el lunes le correspondería al profesor Diego Muñoz con Sabine Spillner. Profesor Alexander, ¿desea hacer unas palabras ya para concluir este espacio? No, muchas gracias a todos y todas por la paciencia y bueno, espero haberlos podido motivar a buscar cosas de esta autora. Listo. Muchas Chao. gracias, profesor Alexander. Muchas gracias a Bien. todos. Muy buena tarde. Que se encuentren muy bien.